Hola mis amigos, les doy la bienvenida a otra conferencia desde aquí, desde la Universidad Ana G. Méndez. Buenas tardes a todos. Ana G. Méndez, tengo que agradecerles porque me han invitado con estas conferencias bimensuales a formar parte del programa social que tienen. Gracias a ustedes, a los presentes y por supuesto gracias a Chaviano Estudios, que es el patrocinador, que es el productor con Chaviano Productions de mis cápsulas semanales los jueves 7:30 p.m. Khalil Gibran dijo alguna vez: muéstrame el rostro de tu madre y te diré quién eres. Esto implica y determina la gran importancia de la madre en la vida de un chico. La madre es el primer amor para varones y mujeres. La madre es la que moldea la personalidad del niño, La madre es la que le da esta primera imagen, este primer ejemplo de amor y de calor. Tremendo es comprobar que tiene un costado oscuro ese amor de la maternidad, algo que realmente no podemos comprender, ¿verdad? Y este es el tema que nos ocupa hoy. El otro costado de la maternidad, que no hablamos porque es inconveniente, porque nos cuesta aceptarlo, que una madre pueda cometer ciertos actos de crueldad con sus hijos. Es así que hoy vamos a hablar del filicidio materno, un delito milenario contra la niñez. Y nos preguntamos, ¿qué lo motiva, verdad? Para entender este filicidio tenemos que ir al significado de la palabra filicidio. Y viene del latín filus, hijo, y cadere, que significa matar. Por lo tanto, es el asesinato de los hijos a manos de los padres. Un fenómeno mundial, con prevalencia en la madre, lamentablemente, con mayor número de casos en USA, 15.961 entre 1976 al 2007, más de 600 casos por año. 90% de estos niños son biológicos, algo que también desafía nuestra comprensión. De acuerdo con la edad del pequeño, el filicidio, que es el nombre genérico, se divide en neonaticidio, es decir, el niño asesinado en las primeras 24 horas de nacido. El infanticidio, el niño asesinado durante el primer año de vida. Y luego el filicidio, que lo usamos genéricamente, pero son ya mayores de un año, del año a los 14 años. Y de manera increíble descubrimos que hay hijos entre los 14 y los 40 años que son asesinados por parte de los padres. Generalmente en estos casos les pegan un tiro. Algo incomprensible, pero que vamos a seguir ahondando para encontrar respuestas adecuadas. Lamentablemente este es un delito de mujeres. ¿Por qué? Y ahora vamos. El padre filicida es un 10.10% entre la población en donde ocurren estos hechos. Los mata generalmente por accidente, como consecuencia de una golpiza muy fuerte. Porque el padre es un sociópata. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que se crió en la violencia, que la única caricia que conoce es la caricia negativa, el golpe. Y entonces golpea también para calmar, golpea para educar. Está el psicópata, que ya tiene un cerebro particular en donde las emociones están completamente oscuras. Está obstaculizado el cerebro medio, que es el cerebro de las emociones. No siente nada. Entonces el chico le molesta, le pega un golpe y de pronto lo mata a través de lo que es un accidente. El trastorno explosivo intermitente, que es un trastorno típico de hombres. Ustedes recuerdan la película de Michael Douglas, Un día de furia. Esto es muy típico y está relacionado con la testosterona. Increíblemente el hombre tiene grandes cantidades de testosterona y a veces cuando se le suma un trastorno, en este caso de explosivo intermitente, puede cometer estos actos sencillamente porque está cansado, porque está harto del chiquito. Incertidumbre paterna. Si ya tenemos con todas estas características un padre y no está seguro, porque está con la sospecha que ese hijo no es de él, puede matarlo. Pueden cometer luego del asesinato familicidio o suicidio, generalmente. Ahora vamos a la madre. La madre filicida
es un 89,90% de la población. Vale decir que la mayoría de estos casos desgraciados suceden a manos de las madres. Es muy incómodo pensarlo, pero tenemos que sacar al aire estos casos para poder ir hacia una sociedad mejor. La madre filicida mata por una psicosis puerperal. ¿Qué es el puerperio? Bueno, es el periodo después del parto en el que se van acomodando todos los órganos reproductores de la mujer. Entonces eso lleva de 5 a 6 semanas. Y ahí puede tener una psicosis. ¿Qué es una psicosis? Es un corte con la realidad. La persona que está psicótica no ve la realidad a su alrededor, sino que ve la realidad que tiene en su mente. ¿Me siguen? Bueno, esto es muy importante de ver, porque hay confusión con el tema de la psicosis. Es decir, que si acá entra una persona con un episodio psicótico, puede ver en nosotros personas que lo están amenazando y que lo van a matar. En consecuencia, responde atacando. El síndrome de Munchausen por poderes o Munchausen by proxy, que así se dice en inglés, son las madres que frecuentemente ingresan en el hospital a los niños, generalmente con enfermedades, y se descubre que ellas mismas, porque tienen un trastorno, le dan sustancias químicas al niño para poder enfermarlo. No lo quieren matar, pero lo quieren enfermar, porque cuando van al hospital con ese niño se sienten las reinas, porque toda la atención del cuerpo médico que va al niño va indirectamente a ella. Y vemos que son las madres que no se separan ni para ir al baño del niñito internado. Cuando el médico sospecha un Munchausen, le pide a la madre que se aleje por 24, 48 horas y el niño mejora. Pero lógicamente es un círculo que vuelve. En muchos casos, estos niños involuntariamente son asesinados. Depresión por posparto. Esto es algo que ocurre mucho. La madre se siente mal, está tirada en una cama, no quiere saber nada absolutamente con atender al niño. Y el niño queda ahí. Y el niño puede morir en ese caso. Cuadros de ansiedad, venganza. El marido la engañó y mata a los hijos para vengarse. Bajo nivel socioeconómico, es decir, la pobreza que va unida generalmente a la falta de formación académica, la pobreza puede llevar justamente al asesinato del hijo. Enfermedad mental o psicosis, que pudiera ser ya la psicosis permanente, este corte con la realidad permanente. Ustedes habrán escuchado hablar de la esquizofrenia, que es la psicosis por excelencia. El esquizofrénico necesita atención y medicación psiquiátrica y médica de por vida, porque no es una psicosis puerperal, un corte con la realidad momentáneo, sino que ya es una condición constante. Alteraciones hormonales severas. Sabemos que las mujeres tenemos alteraciones hormonales bastante severas, en muchos casos sufren demasiado y entonces pueden llevarlas a estos actos. La edad de la madre, las niñas adolescentes que quedan embarazadas y no quieren tenerlo. Y la sociedad las condena, la familia las condena, finalmente matan al niño. Las alteraciones hormonales y todos estos cuadros, la depresión, la ansiedad, la venganza, al igual que las características señaladas en el padre, no aparecen en el vacío, sino que tiene que haber una predisposición genética. Es muy importante lo genético. Si no tenemos predisposición genética, no podemos hacer ninguna de estas cosas. No podemos tener una depresión posparto, ni una psicosis puerperal. De modo que, ¿por qué? Porque somos seres biopsicosociales. Somos biología, lo que traemos en el material genético, y somos además lo que nuestros padres nos dan. Estas estadísticas fueron extraídas de la revista Forensic Science International. El doctor Phyllis Resnick señala 5 motivos, es un gran psiquiatra americano, 5 motivos por los cuales ocurre el homicidio del niño. El altruista, el niño tiene un cáncer, el niño está enfermo y los padres, la madre, decide terminar con su vida. Los padres, la madre decide suicidarse y no quiere dejar a ese niño solo y lo mata junto con ella. El psicótico, agudamente psicótico. No sé si ustedes recuerdan el caso de Andrea Yates, que padecía una esquizofrenia.
La esquizofrenia también, como toda psicosis, se caracteriza por alucinaciones visuales y auditivas, voces que le dicen debes matar a tus hijos, porque si no van a pasar situaciones peores, tienes que salvarlos matándolos. Y Andrea Yates, muy conocido el caso, ahogó en la bañera de su casa a sus 5 hijos de manera ordenada. Niño no deseado, es decir, la mujer joven que queda embarazada y no es deseado. El caso de Susan Smith, que era una mujer grande y tenía un amante y estaba separada. El amante no quería a los niños, entonces los colocó en su auto, bloqueó el auto y lo lanzó a un río y los niños murieron. El accidental, que generalmente es el padre, ¿no? El que lo mata, que los amarrea, a veces son las mujeres. Cállate, los bebés que no saben de qué manera consolarlos y entonces se ponen muy mal, los amarrean y el niñito puede morir. El vengativo, ¿verdad? El asesinato vengativo en el que mato a los hijos justamente para vengarme de la infidelidad de mi marido. Y acá tenemos un cuadro interesante, ¿no? En el que vemos que el suicidio altruista, y esto está realizado por Resnick, es el que más se ve en porcentajes. Luego viene el agudamente psicótico y después viene el hijo no deseado. Vale decir que estos son los guarismos que se ven respecto de esto. El doctor Arnaldo Raskowski, que fue un gran psiquiatra, un psiquiatra argentino, aquí tenemos la foto, fue un pionero junto con el doctor Resnick de la investigación del filicidio, algo que se estaba dando pero que nadie quería hacer, porque es muy inconveniente hablar de esto, entonces nadie quería tocar el tema. Raskowski era un gran pediatra, médico pediatra, que alrededor de 1962 descubre el síndrome del niño apaleado. ¿Por qué? Porque él como psiquiatra en el hospital recibía niños con fractura de cráneos, quemados con cigarrillos, lesiones, quebradura de huesos, y entonces empieza a investigar, empieza a estudiar el tema. Escribe más de 14 libros, uno de ellos es El filicidio, la agresión contra el hijo, la matanza de los hijos, el filicidio. Estos son 3 de los más importantes que tiene él. Y él descubre que desde el maltrato, que el filicidio va desde el maltrato corporal o afectivo hasta el exterminio. Vale decir que no solamente existe el filicidio en esta sociedad cuando matamos al hijo. Hay otras formas más sutiles de filicidio. El doctor Raskowski agrega, el sacrificio filial aparece como una exigencia en los mitos originarios de todas las culturas, lo que demuestra su antigüedad y universalidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que además de ser un fenómeno global que se da en todas partes del mundo, es un fenómeno que atraviesa todas las culturas desde la prehistoria en adelante y que se viene dando porque está de alguna manera determinado en nuestro ADN, algo increíble. Y entonces vemos, por ejemplo, Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo, la pintura de Goya, de la mitología, de Cronos, devorando a su hijo, el rescate de Moisés de las aguas. Antes se los trataba a los niños, se los colocaba en cestas con brea para que no entrara agua y se los dejaba a su suerte. Tenemos a Rómulo y Remo también, que fueron dejados en 2 cestas, encontrados, y en ese mismo lugar se fundó la ciudad de Roma, donde los encontraron. Tenemos Medea, de la historia de Medea y Jasón, y acá está el asesinato vengativo. Medea mata a sus 2 hijos, y acá la vemos con sus 2 hijos muertos, para vengarse de Jasón. Y por supuesto Edipo, que significa el de los pies hinchados. Eso es lo que significa Edipo. ¿Por qué? Porque lo dejaron, lo amarraron de los tobillos y lo colgaron de la rama de un árbol, como se hacía en aquellos tiempos. Ustedes saben que las tragedias griegas, como toda mitología, refleja lo que la sociedad estaba en esos momentos desarrollando, ¿verdad? Entonces, nos dice además Raskowski que las instituciones humanas recrean conductas filicidas en cada generación.
Y hay una institucionalización de la primitiva venganza. ¿Qué quiere decir esto? Y acá para explicarlo tenemos que entrar en el contexto histórico religioso del filicidio. Vemos que en la etapa prehistórica, en el periodo nómade, cuando todavía no éramos hombres, éramos homínidos, estábamos mitad grandes simios y mitad hombres, el Homo sapiens sapiens todavía no había llegado. Existe allí en ese momento la primitiva conformación de la sociedad, de la familia humana. Esto lo estudia el doctor Sigmund Freud y Darwin por distintos caminos interpretativos. Es decir, que ninguno de los dos sabía que estaban investigando eso y los dos estaban investigando el origen de la familia humana. Y entonces ambos coinciden en investigar que la primera familia humana estuvo compuesta por un grupo de individuos liderados por un macho salvaje. Se llamaba horda, pero no la horda que conocemos nosotros de salvajes, sino que era una pequeña agrupación. En aquel tiempo no había muchos homínidos, ni por supuesto todavía no había humanos. Y entonces este macho salvaje lo que hacía era someter a los hijos a la abstinencia sexual, porque todas las hembras del grupo le pertenecían a él solamente. Y aquí vemos la primera forma de filicidio, de un filicidio simbólico en el que los hijos se les prohíbe la relación, digamos, natural con una pareja. Y entonces ocurre la muerte del padre y se une con la antropofagia, que es otra de las características unidas al filicidio. Si los hijos se unen, matan al padre y se lo comen, como era habitual, se lo comen, y entonces internalizan sus características y se dan cuenta que para vivir en grupos, porque todos los hombres somos gregarios y necesitamos vivir acompañados, tenía que haber grupos liderados por alguien. Y entonces allí comienza el inicio de las civilizaciones, con dos prohibiciones fundamentales. La prohibición del incesto, no vas a tener comercio sexual con las hembras de tu propia familia, ¿no? Y no matarás al padre, el origen de todos los motivos morales y de todas las religiones, ¿verdad? Esto lo acierta en decir Freud. Vale decir que ya en el comienzo de la historia vemos el primer acto de filicidio y que está ya metido en el corazón de la cultura, porque así nacimos, como a la familia humana, ¿verdad? Y el primer acto de antropofagia, que, bueno, está bien, ustedes dirán, era la más remota antigüedad, pero vamos a ver que esto continúa. En la Biblia tenemos el Antiguo Testamento, desde ya el sacrificio y consagración de los hijos al Dios de Abraham. En Egipto, Herodes, la matanza de los inocentes, manda a matar a muchos niños porque quería matar a Jesús. En Grecia, Aristóteles, y Aristóteles es una figura con blancos y oscuros, es una figura que tiene cosas muy buenas y cosas no tanto. En su Ética Nicómaco, él dice que el producto le pertenece al productor, que los hijos y los esclavos le pertenecen al varón de la familia como un pelo o un diente, y que por lo tanto él podía decidir sobre la vida y la muerte de sus hijos. En la antigua Roma vemos que la patria potestad viene de lo que es el derecho romano imperial, que le daba al varón la capacidad y el derecho de matar, vender o comer a sus hijos. Increíble, estamos hablando, claro, del Imperio Romano, realmente muy cruel, pero así vemos que vuelve la antropofagia a estar en relación con esto. En la Edad Media, los niños expósitos, los niños que estaban, expósito viene del latín y significa que está expuesto a la intemperie. No los querían y los dejaban en los dinteles de las casas, tirados, y entonces esas casas empezaron a transformarse en hospicios para recibir a los niños expósitos. Pero no morían por el frío, no morían por los perros, pero morían por la gran falta de higiene que existía, ¿verdad?, adentro de esas casas. Y surgen también los conventos de los oblates, y los oblates eran esos niños, ¿no?, que ya estaban un poquito mejor en los conventos, pero de todas maneras el índice de mortalidad era muy elevado. Baby farming en la era victoriana, algo parecido al foster care de ahora,
Pero en la era victoriana se le daba a las familias, a ciertas familias, una suma de dinero una sola vez y se entregaba a estos niños que eran abandonados. A la familia, como le era nada más una sola ocasión en que se les daba el dinero, no les convenía que los niños vivieran. Por lo tanto, los dejaban morir. Las culturas neolíticas mesoamericanas, ya en el neolítico, en la revolución agrícola, ¿no? En donde ya nos asentamos en poblaciones y en torno a esas poblaciones se trabajaba la tierra, también cometían 20.000, 30.000 de estos asesinatos de manera anual. Entonces, ¿cuáles son las formas simbólicas actuales de filicidio? Las formas que no son matar al hijo, porque la forma real, ¿cuál es? Matarlo. Pero lo simbólico, ¿cuál es? Son actos representativos de esa muerte. La violencia pasiva, lo que yo llamo violencia pasiva, que quiere decir el abandono de los hijos, porque la cultura nos empuja, y esto lo habla también el doctor Raskowski, nos empuja a dejar a los hijos solos, nos empuja a rendir económicamente. Y entonces los niños están sometidos a esto que se llama violencia, pero no es una violencia activa, sino que es pasiva. La lactancia artificial, se favorece que la madre no dé el pecho, cuando en realidad dar el pecho es la cosa más maravillosa que existe. La lactancia materna, natural, no solamente porque la leche tiene tantas capacidades positivas para el hijo, sino además porque hay un movimiento de amor, hay una comunión que se da entre el hijo y la madre, ese primer vínculo de amor que después se traduce en un individuo sano y en un individuo que no va a cometer actos delictivos, ni que se va a autolesionar tampoco. El bullying familiar. Ustedes me dirán, no, el bullying es en la escuela. Sin embargo, hay un bullying familiar. Las parejas exitosas de profesionales que tienen un hijo que no rinde mucho, no es un hijo que quiere ir a la universidad, es músico, es bohemio, y entonces comienzan los apodos. Y además de los apodos comienza, bueno, este es un vago, este nunca hace nada. Mirá, no vas a llegar a nada, tenés que ser como mamá y papá. Mirá, yo a los 17 años, 18, yo ya estaba en la universidad, hacía esto, lo otro. Entonces todo eso hace colapsar, ese bullying familiar, hace colapsar la autoestima del niño. Esto no podemos hacerlo. El parto quirúrgico. En España y en Estados Unidos hay 31% de cesáreas. 31% de cesáreas y es muy elevado. En realidad es un comercio. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud dice que solamente son necesarias cesáreas en el orden del 10 al 15%. Quiere decir que hay un 15 o un 20% más que es un puro, digamos, comercio. Carencia de la función parental. Yo voy a criar a mi hijo y lo crío con dinero, no estoy nunca y entonces le doy dinero y reemplazo mi imagen parental con plata, ¿no? Y entonces soy el cajero, el papá cajero automático. La carencia de la función parental también se ve cuando los padres quieren ser amigos de los hijos y quieren ponerse el jean y ir y hacer las mismas cosas. Y esto es algo que está bien acompañarlos. No se puede ser amigo de los hijos, hay que acompañarlos, pero no se puede ser amigo de los hijos. Los hijos tienen que tener amigos de su edad. Nosotros tenemos que establecer una sana autoridad. El gaminismo, que se ve mucho en Colombia. Los gamines son los niños. Niños que están en la calle, pero que tienen hogar. Es decir, la madre a lo mejor es alcohólica o sufre algún trastorno. Y los niños se van por largos periodos del hogar y nadie los reclama. Pasan una semana, 2 semanas en la calle, son sometidos a prostitución, a drogas, ¿verdad? Y esto es un fenómeno del cual no se habla. Hijos para la guerra, y esto ampliamente lo desarrolla el doctor Raskowski. El doctor Raskowski nos dice que una forma de filicidio simbólica es mandar a los jóvenes al frente, a la guerra, porque siempre en la retaguardia están los oficiales mayores, están los de rango mayor. Entonces ahí hay un sacrificio de los hijos. ¿Cómo prevenir el filicidio o cómo disminuirlo? Porque la realidad es que está sucediendo en los Estados Unidos a razón de más 600, 700 filicidios por año.
Y eso que no tenemos todavía las estadísticas completas, porque es un fenómeno que no está estudiado en la profundidad que debiera ser estudiado. Entonces, a mí se me ocurrió esto. Primero, la creación de servicios de asistencia psicosocial para los fines siguientes. El obstetra, cuando recibe una madre embarazada, tiene que hacerle preguntas. Son preguntas dirigidas a la embarazada. ¿De qué tipo? ¿Acaso tiene usted o ha sentido un sentimiento de odio hacia el hijo? ¿Se le ha cruzado un pensamiento negativo? Esto es importante. El 60% de las mujeres que fueron encuestadas con niños con cólicos se les ha cruzado por la mente la idea de que ya no aguantan más y que el niño tiene que desaparecer. Evidentemente no lo llevan a cabo porque no están enfermas, pero aparece ese sentimiento. Lo lógico es que no aparezca, pero recordemos que todo está en relación con la cultura. La cultura nos está empujando a que los hijos no son importantes, lo que importa es el dinero, es hacer plata. Entonces, los chicos en todas estas culturas son daños colaterales. Tenemos que tener cuidado porque estamos dinamitando el corazón de las instituciones del mañana y de la sociedad del mañana. Seguimiento psiquiátrico, psicológico a embarazadas con depresión clínica, trastorno bipolar y abuso de drogas. Todas estas mujeres con estos cuadros evidentemente están en riesgo, en una población de riesgo. Seguimiento de madres con hijos que padecen trastorno del espectro autista y anomalías físicas. ¿Por qué? Porque es tan grande el cuadro y si la madre tiene alguna disposición puede llegar realmente a matar al niño. Seguimiento de madres con antecedentes de abuso infantil en la infancia. Cuando nosotros hemos sido maltratados en la infancia, vamos a maltratar a nuestros hijos. Si fuimos bien tratados, los vamos a tratar bien. Estudios psicológicos a la madre en el periodo posparto, mayor tiempo de internación. Esto es muy importante. Todo esto yo lo he pensado y creo que habría que ponerlo en práctica. Se deja a la madre salir del hospital muy rápido. Claro. Y cada día más rápido, exacto, Orlando, es así. Es decir que, ¿por qué? Hay que ver cómo viene el puerperio, unos días más. Hay que ver cuáles son los sentimientos, hacer una investigación, cómo está ese vínculo con el hijo. ¿Está bien, está sano o está enfermo? Seguimiento a padres con estrés económico. Se sabe que los que tienen mucha pobreza y no tienen ningún tipo de formación y pueden estar con una predisposición genética o algún trastorno, llegan a matar a sus hijos. Seguimiento psicológico escolar a los niños maltratados. Un niño maltratado está sometido a filicidio, pero puede llegar al exterminio de ese niño. Entonces, ojo en las instituciones escolares que no se quieren comprometer, no se quieren meter. Hace poco se agarraron dos niñas a golpes, una le pegaba a la otra y la maestra no se quiso meter, sencillamente dijo que solamente podía oprimir un botón y llamar a seguridad, mientras tanto le seguían pegando, porque dicen que después pueden ser acusadas de que bueno, algo le hicieron tratando de separarlas, alguna lesión le pueden haber provocado. Sin embargo, tiene que haber un compromiso en estos casos, así como hay en clase, tiene que haber un compromiso fuera de la clase y poder las maestras darnos cuenta si es un niño que llegó con un golpe, si está fracturado habitualmente. Tenemos que investigar, porque está bien, los chicos se golpean, pero ojo, cuando es demasiado frecuente puede ser que sean golpes en la casa. Y la familia, supervisión, quiere decir que si tenemos una familia sana, con cierta salud, porque todos tenemos algún tipo de inconveniente, pero sanos con los hijos, que los amamos, pero de pronto hay una sobrina o una hija, una hermana, que tuvo un antecedente de depresión y queda embarazada. Ahí tenemos que acudir y prestarle la ayuda correspondiente. ¿Por qué? Porque el instinto materno no existe. El instinto materno se crea exclusivamente en la constelación madre, hija y abuela. Ahí estoy yo con mi hija y mi nieta. Es decir, ¿en esta constelación surge o no surge? Hay muchos libros y estudios al respecto. Hay un research report acerca del filicidio materno
a lo largo de la nación, un estudio comparativo, que está hecho por McKee y Stephen Shea, que es muy interesante y lo pueden encontrar en el Journal de Clinical Psychology, y ahí van a encontrar muchísimas de estos casos si hacen la búsqueda. Otro libro importante es Ser Madre, Ser Madre de Schaffer, y ahí ella dice, cuando nace el niño, cuando sale de nuestro vientre y lo colocan en el pecho, no se dispara automáticamente el instinto materno. No tiene nada que ver ese acto con el instinto materno si es que nosotros no lo tenemos ya desarrollado anteriormente. ¿Con qué? Con una madre que nos amó, con una abuela que nos amó. El filicidio, que es altamente recomendado, del doctor Arnaldo Raskowski. ¿Por qué todo esto es importante? Porque el amor y el odio es la gran polaridad de la dimensión humana. El amor y el odio, el principio de vida y el principio de muerte siempre en tensión. El eros y el tánatos que es el principio de muerte, están en tensión, forman parte de nuestra condición humana, son las grandes polaridades. Por eso está el día y la noche, por eso está lo frío y lo caliente. Los opuestos conviven juntos. Entonces en el hombre convive el amor y el odio. Y esta cultura está desarrollando el odio entre nosotros. Es una cultura en donde está prevaleciendo el odio. Es algo tan tremendo lo que nos sucede, que realmente no es solamente el filicidio, son muchas otras cosas, pero vemos que hay muchas formas de filicidio, ¿verdad? Muchas formas de violencia de los niños. Porque como dijo el doctor Arnaldo Raskowski, la alternativa contra el filicidio sería posible hacer posible otra cultura bajo el predominio del amor, a través del respeto por la figura de la mujer y la no represión de lo maternal. Vale decir que para pasar a una cultura del amor tenemos que poder valorar y celebrar a la representante del amor máximo, que es la mujer, que hoy en día se ha acercado mucho al modelo de los hombres. Entonces, una mujer que no respeta la posibilidad de amamantar a su niño, que no respeta la vida de su niño y que inclusive piensa ya, ahora tenemos el aborto totalmente generalizado y nos parece algo normal en lugar de buscar soluciones para que exista la prevención del embarazo. La prevención del embarazo es lo ideal, no el aborto. Les agradezco muchísimo la presencia a todos y a ustedes. Bueno, pueden dejar sus comentarios allí. Nos vemos la próxima conferencia. ¿Tienes alguna pregunta? No, muy bueno, muy interesante. Lo último que indicaba que la mujer no se respeta ni siquiera ella misma. Sí, exacto. De ahí deriva todas las anormalidades que se están presentando con respecto. Qué bueno eso que dices. No se respeta ni ella misma. O sea, si no siente respeto por ella, ¿qué puede ella brindar a ese bueno, o pedir exacto. de la sociedad? Y lo vemos que el cuerpo de la mujer está completamente... Las mujeres no se cuidan físicamente. No quiero decir, no es que no se cuidan para y están fuera de peso. Estoy diciendo que se muestran desnudas y que muestran... Exactamente. Es decir, y después piden respeto de los hombres y que no las toquen. Evidentemente hay una gran revisión, como tú dices, acerca de la mujer, ¿no? Hoy en día. Sobre todo a la luz de estos acontecimientos que son tan tremendos. Sí, pero yo no sé cuando, en el momento que anteriormente, sí. una mujer de 40 años, 50 años, tenían sus hijos chiquitos, sus hijas de 16, 17. Sí. Esa mujer en su época no vestía así, no lucía así. No. ¿Dónde fue que ella pierde el poder sobre su hija? Que a los 16 está saliendo con ella, van al mercado, van a la tienda, van a un mall, y la señora está bien vestida y la hija está con minifarda o shorts cortos, donde lo cual nunca vio a su mamá. Claro. Ella no vio a su mamá porque su mamá no aprendió eso. Claro. ¿Dónde es que se pierde la comunicación de madre a hija o de enseñanza? La cual la hija hoy en día se viste, bueno, sí. que quedará para las hijas de ella, ¿no? Claro, claro, bueno. Será peor, pero ¿por qué en esa familia o esa madre no logra recoger? Yo no sé, que tengo una niña de 12 años
y ella no puede salir así. O sea, es pequeña, la hemos enseñado que se tiene que proteger, claro. se tiene que sentar, tiene que cuidarse, no puede tener cosas. Y ella va a la tienda, coge ropa y ella siempre vigila que no se le salga por atrás, que no es... Claro, exacto, y, exacto. Porque sigue la comunicación, no importa las otras amigas. Claro. Ella sabe que chores cortos no se va a poner. Exacto. Luego después, si ya a los 20 años, 20 y pico de años quiere hacerlo, mayor de edad y quiere hacer lo que ella quiere hacer, ya uno ahí sí perdió por lo menos el poder sobre ella. No la comunicación, pero sí el poder. Pero con 12, 13, 14 años, que yo lo veo constantemente en los malls, en el mall, en la tienda, sí. Constantemente tienen 12 años, tienen 14 años las amigas. No sé qué opina la doctora, pero yo pienso que también son factores de lo que conversaba usted sobre la tecnología, todos estos factores que están en los jóvenes, sí, causando este gran impacto. Todo el mundo esa información que lo tienen hasta la mano. Bueno, sí, es uno de los factores. Bueno, lo que sucede es que hubo un punto de inflexión muy grande. La mujer se sintió recluida y subsumida por tanto tiempo y alrededor de los 50, 60 empezaron los movimientos feministas. Y entonces ahí hubo un punto de inflexión, un cambio en la posición de la mujer, a pesar de que las mujeres continuaban con su clasicismo, estando en la casa, pero la realidad es que el feminismo puso una cuña en todo lo que es lo que es la feminidad, que es una cosa tan tremendamente importante. Es decir, y con respecto a las niñas, yo creo que hay mucho de enseñanza en la casa, lo que tú dices. Lo que ven, porque en realidad nuestras hijas, nuestros hijos copian lo que ven en la casa. Claro, ellos imitan constantemente. Yo escucho algo muy constantemente, dice, eso es lo que se usa hoy en día, esos son los tiempos de ahora. Claro. Mi forma de pensar sí. Es que la moralidad no tiene época ni tiempo. Claro, no, por supuesto. La moralidad claro. Durante todo lo que, o sea, los tiempos sí cambian, a lo mejor el auto, las tendencias, no sé, la tecnología cambia, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Debe seguir siendo, tener el mismo, los mismos principios, ¿no? Los mismos claro. principios. Claro, es que la moral... ¿Cómo es que el padre, siendo el responsable de la actitud de los niños, las niñas, lo están dejando hacer libremente lo que ellos quieran, sin tener la madurez para ellos poder saber qué es lo que es bueno, qué es correcto, qué no? Claro, exacto. Bueno, lo que pasa es que también vivimos épocas en que los padres no dejaron de ser hijos o quieren regresar a ser hijos y entonces no se puede ser padre si no se dejó de ser hijo. Y vemos que los padres, las mujeres, quieren estar en una especie de cool, ¿no? De posición cool, en la que ellos son jóvenes también, en que la diferencia generacional, que es tan importante que exista, no se vea. Y la realidad es que es importante. La diferencia generacional es muy importante porque le da al niño la sensación de la tradición que viene de los padres. No puede tener una mamá con la cual salir a tomar un happy hour como si fueran las dos jóvenes, y esto es lo que vemos acá. Porque es incómodo para una sociedad que está llevada a trabajar y a rendir económicamente, y que es una sociedad reality show, llena de superficialidades. Es muy incómodo, lógicamente, imponer reglas. Y después se le tiene miedo a los hijos, ¿no? También cómo le pueden poner reglas a los padres si ellos son los primeros que los abandonan. Claro, exactamente. Yo trabajo con niñas y yo veo, es un abandono, pero que la verdad que da... Absolutamente. Da pena ver eso. Entonces, si desde pequeño ya los dejan en ese absoluto abandono, para mí, que es un bullying, como decía la doctora, ya ¿qué puede esperarse ya después, cuando son jóvenes? Ya no tienen autoridad, porque la pierden. Desde pequeño lo dejan abandonado a estos niños. Entonces ya cuando ellos ya son jóvenes, ya ellos hacen lo que quieren. Los padres perdieron el control. Claro. No, es que se le tiene miedo a los hijos. Ojo, no sea cosa que se ofenda, se vaya de la casa. No, entonces que haga lo que quiera. Ahora, deja que cierre. Un factor
Pero claro, la cultura nos está empujando, es como un río de lodo, que no podemos asirnos de ningún lado y estamos llevados. La cultura, lo que indicaba la doctora, que dos niñas peleándose no pueden intervenir y las maestras... Eso es una cosa, es la cosa más absurda que he escuchado. Sí, yo lo veo porque yo trabajo en escuela. No puede uno ni siquiera hacer un comentario. Ah, bueno, tú, ahí está, claro. No puede hacer uno un comentario. Yo le voy a comentar cuando nos Sí. veamos un asunto que se lo comenté a mi papá y ojalá tengamos la oportunidad de hablar sobre eso. Pero no se puede hacer ni siquiera un comentario de un adolescente, de un pequeño, no, está prohibido, totalmente prohibido. La maestra puede ser hasta botada si uno se mete en un comentario Claro. de esa índole. Exacto. Algo que a mí me parece, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia una sociedad sin padres y entonces vamos al caos. ¿Por qué? Porque toda sociedad necesita organizarse. Aquella familia humana de la que hablamos, que tenía ese macho salvaje, bueno, eso hoy en día es, por supuesto, con todos los cambios correspondientes, es la figura de la autoridad que debe prevalecer en la familia. Es decir, que tiene que haber alguien que esté liderando y que ponga las reglas. Eso es moral, ¿eh? Es decir, eso es moral. Moral, ¿qué significa moral? Son las reglas de la sociedad que todos tenemos que observar. Pues si no, no podemos, tenemos que ir a la selva, si queremos, ¿no? Porque es distinto de la ética. La ética es lo que nos habla a la noche cuando ponemos la cabeza en la almohada, ¿no? Que nos dice lo que hiciste bien, lo que hiciste mal. Pero lo moral hay que mantenerlo. Y entonces ahora si uno habla de eso dice, ah, bueno, pero qué horror, qué antigüedad hablar de la moral, ¿viste? Es una moralina, es una cosa, y no. Y tenemos que rescatarlo nuevamente. Que tiene que estar en todo. Y también otra cosa, cuando uno de lo que apoya la moralidad sí. y a la familia, ¿no? Es, sí. la comunicación claro. entre ellos. Exacto. Básicamente no hay comunicación ninguna. Nada, exacto. Los padres no quieren comunicación, los hijos no quieren comunicación con los padres. Por falta de tiempo, no tienen tiempo, ninguno tiene tiempo. Y tú ves todos los muchachos por sí. mediodía, todo el día, la tarde, en sus juegos, en sus cosas ahí separados. Sí. No existe esa comunicación. No. No existe. Entonces se vuelven aparentemente son independientes. O sea, aparentemente, no, porque yo claro, están alienados, eso no es independencia. Claro, sí. Independientes no son. No para nada. ¿Cómo van a ser para nada. Son abandonados por causa de falta de tiempo, de que los padres están concentrados. Bueno, pero lo que pasa que es necesario, lo que pasa es que, claro, es un caos. Yo creo que tenemos que volver, porque si no, la destrucción del mundo no viene por una bomba nuclear, va a venir por la destrucción del ser de la familia, es decir, de la familia como entidad, como la primera institución que el hombre conoce cuando llega a esta tierra. Es la familia. Ya está empezando eso. Sí. Yo ya lo veo porque yo lo veo de los sí. Ya está empezando, ya hace rato. Y este es el incremento que hay de enfermedades mentales, de trastornos de personalidad, debido a estas cosas. Y el caso de estos chicos que ya prácticamente se ha ido de las manos, sí. del gobierno, de la sociedad y de todo. De todo. Matan toda la semana, o sea, ya eso prácticamente ya no es cada mes, cada 6 meses. Y estos muchachos que están matando ahora en las escuelas, y eso es una noticia que... Sí. Hacer si de los 6 años a los 7 años también los juegos de acción, porque hoy en día se burlan los padres. Es que es una burla constante de todo el mundo, los hijos hacia los padres hacia los hijos. Porque si nos ponemos a ver Facebook, Instagram, todas las redes sociales, donde ellos alcanzan, los sitios de todas las escuelas, los lugares, todo lo que se navega en la red, todo tiene una cierta edad. Sí, claro, por supuesto. Mayores de 13 hasta que no tengas 13 años, que no creo que tenga la madurez suficiente para poder estar en redes sociales. Pero bueno, hasta 13 años no puedes tener redes sociales. Sin embargo, los tienen desde los 9. Y la madre es la que se lo abre. Exacto. El padre es el que se lo abre. Bueno, les agradezco muchísimo. Vamos a cerrar la conferencia y bueno, y a ustedes los veo en la próxima. Gracias por estar ahí.